En este ciclo lo que estamos buscando es reflexionar acerca no solo de la crítica y una caracterización a la situación actual con el gobierno de Cambiemos y más en general con esta etapa neoliberal, sino buscar formas y reflexiones que nos ayuden a pensar nuevas construcciones políticas emancipadoras. En ese sentido, queríamos empezar por preguntarte acerca de tu caracterización sobre la soledad común y la posibilidad de elaborar nuevos dispositivos de subjetivación que escapen un poco al discurso capitalista, en particular en esto que vos marcás de lo inasible del sujeto, de eso que no puede ser colonizado por el discurso capitalista. Bueno, en tu pregunta hay aspectos muy importantes, ¿no? En primer lugar, la caracterización del capitalismo, ¿no? Que efectivamente yo creo que hoy cualquier estudioso que se detenga en esa mutación histórica del capitalismo que se denomina genéricamente neoliberalismo, puede perfectamente captar algo que estuvo anticipado por Foucault y que, por ejemplo, Agamben también ha señalado, que es que efectivamente el capitalismo se caracteriza por producir un determinado tipo de subjetividad. Las maneras en que esa subjetividad se produce abarcan distintas figuras, emprendedores de sí mismo, pero eso es más tal vez en los países desarrollados, fábricas de deudores, eso ya lo podemos situar un poco más en nuestro contexto latinoamericano, la invocación a un sacrificio colectivo, eso ya también hubo antes una gran fiesta donde se dilapidó el dinero, hubo un momento en donde se gastó lo que no se debería haber gastado, y entonces se llama una especie de sacrificio colectivo. Estas son constantes del neoliberalismo. Ahora, una vez caracterizado esto que lleva una fuerte marca Foucaultiana, está el problema de si verdaderamente lo que llamamos el sujeto, y creo que estaba implícito en tu pregunta la diferencia que establezco entre subjetividad y sujeto, si el sujeto ha surgido es meramente un producto de las construcciones históricas del poder, o si la casa del sujeto, el lugar en donde el sujeto emerge, no es en las estructuras del poder. Es un debate que además ahora el feminismo ha, digamos, renovado, reactualizado y potencializado, ¿no? Es decir, la subjetividad se agota exclusivamente en aquello que generan los dispositivos de poder. El problema es que si esto es así, si la subjetividad está producida exclusivamente por los dispositivos de poder, es muy difícil encontrar posiciones de sujeto en un proyecto emancipatorio, porque tenemos que, tenemos que concluir efectivamente en esa metáfora que he utilizado muchas veces y que ahora acabas de nombrar, que es la del crimen perfecto. Así que ahí yo puse en tensión esas tradiciones que ven a la subjetividad construida por los dispositivos de poder con la hipótesis de Lacan de que el sujeto, el suelo natal del sujeto no es el poder, que hay una fracción millonésima de segunda donde el sujeto surge en la lengua y no en el poder. Esa es la primera, digamos, opción que tenemos. Si el sujeto fuera nada más que el resultado de operaciones de modulación, de construcción y de configuración del poder, no encontraríamos la manera de constituirlo al sujeto en el campo de lo político. Esa es una primera cuestión. Luego evocaste lo de la soledad común y ahí tenemos que habitar en una tensión irremediable según mi juicio, ¿no? Hay teóricos que describen al capitalismo de tal manera que piensan que es absurdo todo tipo de construcción política que esté atravesada por la vocación de aparecer o emerger en lo parlamentario, en las elecciones. Es decir, una vez que se ha desplegada, una vez que se ha desplegado cómo es actualmente la potencia homogeneizante del capitalismo, cómo sus operaciones son algorítmicas, semióticas, financieras, van a una velocidad acelerada que ninguna subjetivación está en condiciones, vamos a decir, de asimilar o de acomodarse a la misma, porque todo sucede
en un orden en donde todo se va conectando con todo, ¿no? Vamos a decir, los teóricos del capitalismo rizomático, podríamos decir, de un capitalismo hiperconectado, trabajado permanentemente, aciertan en estas descripciones. El problema es que lo que deducen de ello es una suerte o bien de sustracción de lo político, es decir, hay que retirarse, un nomadismo o un éxodo, o una idea como la de los aceleracionistas, que sería, bueno... Que colisione solo. Claro, exactamente. O bueno, no disputar más hegemónicamente nada y tratar de generar situaciones donde el trabajo vivo aparezca, un trabajo, digamos, que no produzca plusvalía, o luchar más bien por acelerar el proceso digital y utilizar la tecnología a favor de un proyecto post-capitalista. Bueno, el problema es ahí, yo soy portador de las marcas latinoamericanas, yo no veo todas esas operaciones que puedan verdaderamente encarnarse. En esto soy gramsciano, cuando una idea no se puede encarnar en la realidad, me parece que lo único que se abastece es el discurso universitario, ¿no? Entonces ahí, como lo decía antes, tenemos que habitar en una suerte de tensión. Por un lado, no abandonar el horizonte emancipatorio, que por supuesto no se puede jamás limitar ni a un proyecto electoral, ni a un partido político, ni a la construcción de una maquinaria electoral, ni a una lógica táctica de candidatos, pero por otro lado tampoco renunciar a ello, porque si no entramos en un terreno especulativo acerca de cómo es la época que habitamos, pero sin ninguna consecuencia, ¿no? Y dentro de esa tensión que marcabas, ¿qué experiencias concretas se te ocurren de procesos de subjetivación que traten de escapar a eso? Al menos en el gesto, digamos, al menos en el intentar correrse de ahí. Sí, yo aclaro que para separarme un poco de la tradición Foucaultiana, no hablo de procesos de subjetivación, sino de posiciones del sujeto en la política y sobre todo en lo que yo llamo en lo político, que la política sería el momento de la gestión, de la administración, del gobierno de las cosas. Lo político es el momento en donde se trata de conectar con lo social. Entiendo por político el modo de intervenir en lo social cuando lo social ha dislocado el orden vigente. Y me interesa ese momento, el momento político. Por ejemplo, el momento político es cuando de golpe el kirchnerismo, que viene de una tradición nacional y popular, etcétera, se identifica con el feminismo. Bueno, ahí me parece que hay una irrupción de lo político, ¿no? Porque lo que ha ocurrido ahí es que no es algo que está pensado pura y exclusivamente en la lógica de la coyuntura electoral, sino que de golpe es un nuevo tipo de articulación con algo que ocurre en lo social, ¿no? Lo político y lo social merecen ser distinguidos, ¿no? Porque ahí siempre que se pone político-social con un guión en el medio. Y me parece que en lo social, los tiempos de lo social y los tiempos de lo político no coinciden necesariamente. Lo mismo en España, es decir, de golpe, más allá del éxito electoral de Podemos, que francamente ahora es un poco crítico, la transformación que supuso traducir en experiencia política la irrupción del 15M, modificar la perspectiva de la monarquía, modificar la perspectiva del carácter plurinacional de España, hacer irrumpir la idea de que efectivamente podría haber una articulación entre los movimientos sociales y la política. Bueno, esos son modos en donde esa tensión, que no vamos a poder borrar nunca, ni vamos a poder sintetizar, ni vamos a poder jamás coagular en una sola experiencia, hay que vivir, habitar en ella y habitar de manera dividida en ella, ¿no? Pero bueno, son momentos de entrecruzamiento donde lo que va surgiendo como el resultado, como has dicho vos antes, de prácticas, de superficies de inscripción de prácticas de tipo emancipatorio, de golpe se cruzan con lo político. Y esto es lo que a mí me parece que es importante. Nadie puede decir que España sea la misma después de Podemos. Y yo creo que este país tampoco
es el mismo país después de la experiencia del kirchnerismo, independientemente de todo el caudal de críticas que podrían emerger en relación a esas dos experiencias, ¿no? Toda experiencia que intente vincularse con las lógicas de Estado es una experiencia muy susceptible de ser criticada. Por eso los amigos teóricos que no quieren saber nada con el Estado mantienen su pureza. Pero bueno, en Francia, por ejemplo, tenemos varios teóricos que dicen que en el interior del capitalismo no conviene verdaderamente ingresar a ninguna lógica parlamentaria ni a ninguna actividad política de la representación. Es decir, hay muchas tendencias que han continuado la tradición marxista revisándola muy seriamente, que son, vamos a decir, no los nombro porque sería una multiplicidad de nombres, ¿no? Sí. Pero hay muchos teóricos que piensan que cualquier proyecto de representación ya de entrada está capturado por los dispositivos del capital, ¿no? Y que hay que apostar por aquello en donde no estamos representados, ¿no? Que sería como apostar por el acontecimiento, por el acto instituyente y rechazar el momento de la institucionalización. Claro, a eso iba justo la siguiente pregunta, enganchamos perfecto. Sobre la relación entre el acto instituyente y sobre todo cuando se transforma eso en instituido, digamos. Cómo mantener la potencia de lo instituyente en experiencias que justamente tienen un momento instituyente, un acto instituyente muy fuerte y después tienen que lidiar con la posición de... Sí, es cuando la gente se enamora y de golpe tiene que empezar a permanecer. Ahí hay un problema porque los días fulgurantes y atractivos del encuentro empiezan a correr el riesgo de la cotidianeidad que los desgasta, ¿no? Y ahí depende de los sujetos si realmente esa cotidianeidad finalmente los sofoca y los mata o si logran encontrar la posición donde algo de lo que fue el encuentro vuelve, ¿no? Y en política me parece que pasa algo semejante, es decir, la institución no está hecha bien nunca. Es decir, mientras que el acto instituyente es nuevo, corta la situación, no se sabe quién pertenece a él, es disruptivo, tiene el encanto, digamos, de la emergencia de algo verdaderamente diferente, la institución empieza, es lo que dicen en España, desde que está Podemos, Podemos es un partido más como los otros, esto no es el 15M donde estábamos todos contentos, en Podemos hay amargados, gente que se siente excluida o no bien representada, o aparecen los decepcionados. Bueno, la institución tiene promueve un montón de disgustos, ¿no? El problema está, y por eso es una tensión fatal esta, y a mi juicio ineliminable, es que si no apostás por el momento institucional no te enterás del todo qué fue el acto instituyente, ¿no? Porque el acto instituyente sí se caracteriza porque no va a permanecer en el tiempo, es una dislocación temporal que no permanece, digamos, en el tiempo. Claro, por definición no... No puede, porque la gente tiene que ir a trabajar, no va a estar todo el día en una plaza, no va a estar todo el día en una movilización. Va a tener que pasar por un momento en donde uno dice, bueno, a ver, organicemos esto, ¿no? Y ahí está el verdadero momento, digamos, terrible de la tensión entre lo político y la política. Mi posición es que hay que pasar por ese momento terrible, pero hay que pasar sabiendo esto, sabiendo que estamos siempre advertidos, en tensiones así, en piezas que no encajan, porque ese es el debate interno. Los militantes que creen que ya se resolvió el acontecimiento instituyente porque ahora hay un partido y quieren solo someter toda la lógica del partido, son los que en general empujan por sofocar lo que había de nuevo, ¿no? Bueno, ocurre muchas veces en la militancia que parecería que toma una lógica más de lo instituido, se burocratiza mucho y hay una especie capaz de achatamiento del sujeto en una forma grupal que no permite esto, como mantener la potencia del instituyente. Sí, por eso conviene que haya siempre en toda estructura personas que tengan una relación con el interior de la estructura y a la vez que bordeen cierta frontera, porque ya sabemos que la estructura militante
va a tender a organizar argumentos, bajar la línea, encauzar una actividad, y no tiene más remedio, no le podemos, no la podemos culpabilizar con esto, porque el adversario es muy poderoso. No podemos decir, pero están, es decir, es verdad que hay algo muy duro en la construcción política, en el sentido de que dado que el adversario que está enfrente, digo adversario para Sí. no decir enemigo, pero no hay que olvidar que el adversario es la máscara de un enemigo. Es muy duro el adversario que está enfrente y uno es verdad que tiende entonces a tratar de que la organización también tenga esa entidad consistente, efectivamente. Pero yo creo, o por lo menos es lo que he intentado yo, ¿no? Recordar siempre problemáticas, ¿no?, que no se dejan trasladar tan rápido a la codificación militante de lo instituido, ¿no? Yo trato de insistir con problemas, pero yo no creo que eso se tenga que hacer solo con la teoría. Creo que se puede hacer con las imágenes, con las intervenciones artísticas, con las maneras de agruparse, con los modos de intercambio en determinadas experiencias, para mostrar que esa estructura militante es necesaria, la ultra codificada e instituida, pero que hay en sus bordes movimientos sociales, experiencias comunes que no están integradas directamente, que acompañan y que sin embargo pueden ser un lugar de reserva de proyectos muy transformadores. Y vinculado a esto, ¿cómo ves diferencias entre lo que es la militancia joven acá, en particular con el kirchnerismo o con otro tipo de agrupaciones, y en España con Podemos? ¿Qué particularidades ves en cada experiencia? Bueno, en primer lugar, porque eso hace a lo real del país, es mucho más intensa aquí, en el sentido de que aquí uno está teniendo la sensación, no de que hay un mal gobierno, sino de que está en juego el proyecto de país mismo, que están tocando, vamos a decir, al suelo mismo en donde el país se sostiene. La sensación de malestar que hay aquí no existe en otros lugares. Nos parecemos un poco a los países del este, los inmigrantes con los que hablo yo, que algunos me dicen, aprendí esto de ellos, que no esperan ya más nada de su país, ¿no? Y eso es una cosa muy dolorosa, es una experiencia terrible, cuando llegas a la conclusión de que ya se jugó todo, se saldó todo y no hay nada que hacer. Eso por suerte aquí está en disputa, pero es mucho más intenso aquí que en España, ¿no? España está todavía, es un país institucionalizado al modo de los países europeos, y si bien es cierto que gracias a Podemos se introdujo una ética militante, que también fue muy importante introducirla, porque España era muy pragmática y relativista en muchos aspectos, ¿no? Aquí es distinto porque aquí realmente estamos asistiendo a un momento en donde lo que se está poniendo en juego es la posibilidad misma del país, ¿no? Alguna vez en una entrevista también dijiste que la ventaja que tenía Podemos respecto al kirchnerismo era que no tenía el peronismo, pero al mismo tiempo la desventaja que tenía Podemos respecto al kirchnerismo era no tenía el peronismo. Bueno, no recordaba de decir esto, te agradezco el recuerdo, pero es tal cual. Es tal cual. Es decir, es una ventaja porque verdaderamente el peronismo... Yo te aclaro que personalmente, esto no le va a gustar a mis amigos peronistas, después de Seiza y después de la expulsión de la plaza, la figura de Perón para mí quedó seriamente cuestionada. Por supuesto que también considero que el peronismo es mucho más importante que la figura de Perón. Pero es cierto que hay dos hitos que son Ezeiza y el momento de la expulsión de la plaza, que me parece que constituyen el prolegómeno de lo siniestro que viene después. Ahora, el peronismo, como has dicho muy bien, es un obstáculo por su ubicuidad, porque el mismo tipo que puede hacer un discurso xenófobo, una semana después se presenta como si fuera el hombre de la Ilustración, y cita a Montesquieu, a Simone Weil, a Unamuno, a Jean Moulin, a Charles Taylor, el mismo tipo que una semana antes dio un discurso xenófobo. Bueno, eso me parece, es como Sarmiento
no ahorre sangre de gauchos y después poniendo su última frase en francés. Eso tiene el peronismo, de golpe la capacidad de engendrar unos personajes muy equívocos, ¿no? Pero a la vez, cuando uno va a cualquier país de América Latina, se da cuenta de que no hubo peronismo, porque aquí hay una disputa que se mantiene abierta gracias a la existencia del peronismo, a su existencia histórica, al papel transformador que tuvo, a la manera en que el peronismo irrumpió en la escena y le dio, como diríamos, una cierta irreverencia, una cierta insolencia a los sectores subalternos. Es decir, el peronismo ha sido una herramienta política siempre a tener en cuenta, ¿no? Y entonces, sí, evidentemente tenemos el problema de ser engullidos por esa ubicuidad, por esa especie de... Es decir, ¿cuál fue la historia del peronismo? Todos los proyectos transformadores fueron sofocados, desde la CGT de los argentinos de Ongaro, pasando por antes la resistencia, después la tendencia, en fin. Siempre el peronismo logró internamente apagar los proyectos transformadores y siempre está abierto como discusión sobre la mesa si esto no puede volver a pasar. Por ejemplo, si ahora el kirchnerismo quedase subsumido e integrado en el peronismo domesticado, estaríamos en una escena donde de nuevo ya vemos la repetición de lo mismo. Decimos, sí, con eso se destruyó a la tendencia en los 70, con eso se destruyó a John William Cook, con eso se destruyó a la CGT de los argentinos, ¿no? Podríamos pensar en la posibilidad de valernos del peronismo para ir más allá de él, quizás. Es una muy buena idea, está parafraseando a Lacan con algo que me parece que se podría aplicar. Hay que valerse de él, en el buen sentido, no, Sí. no utilitario. Hay que entender que cuando Lacan dice esa frase no está haciendo referencia a algo utilitario ni cínico, ¿no? Sino reconociendo el gran valor de una función histórica, en este caso el peronismo, para ir más allá de él, para buscar lo nuevo. Algo grande genera siempre un suplemento nuevo. No se podía generar algo nuevo desde el antiperonismo. No hubiera sido posible jamás generar una experiencia política en este país verdaderamente nueva si no surgía desde el interior del peronismo. Es decir, siendo antiperonista o mostrándose crítico, entre comillas, con el peronismo en el sentido en que lo hace la autodenominada izquierda, yo creo que no se hubiera generado nada nuevo. Lo nuevo se genera atravesándolo al peronismo. Y por eso me parece pertinente la frase tuya, es decir, en el peronismo y en el interior del peronismo para ir más allá de él.